Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Jueves 25 de abril del año 2024 y estamos aquí en vivo y con mucho gusto, con muy buen ánimo, saludándolos y dándoles una cordial, cálida bienvenida, público querido de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Retomando el hilo de la conversación iniciado apenas el lunes de esta semana y apuntando de manera muy directa a la celebración del Día del Niño. Sí, esperemos que así sea. Si han estado pendientes de los programas en estos días, sabrán que el tema que hemos estado desarrollando es el niño y el amor. Tema que también nos lleva a la celebración que haremos con motivo del Día del Niño, de nuestra conversación este sábado 27 de abril, o sea, ya pues pasado mañana. Ya está aquí encimita a las 19 horas en el auditorio del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Como es tradicional, hay que decirlo porque sí, ya se ha vuelto una tradición desde hace varios años que el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos nos reunimos y los convocamos a todos ustedes, al público que nos escucha, al público que nos sigue desde hace varios años, incluso antes de la creación de Freudiana Radio, por parte de la doctora Heiser, gente que nos conoce y que conoce el trabajo del Centro de Investigación pues desde hace mínimo 2 décadas. No, está bien decir 3 décadas, gente que desde hace 3 décadas conoce a la doctora, conoce el trabajo del Centro de Investigación y que ha estado en compañía de nosotros militando, porque es eso, es una militancia la que llevamos a cabo en el centro, una militancia en y por el psicoanálisis. Y por supuesto, a partir de ello, promover permanentemente, señalar en esa permanencia los beneficios del psicoanálisis en la cultura y en cada uno de nosotros, a nivel, por supuesto, de lo que la experiencia analítica abre vivencialmente para cada uno de nosotros. Entonces, en esa línea, y como ya es tradición, nos reunimos sobre texto de celebraciones varias que hay en nuestra cultura. Nos reunimos para hacer espacios de conversación con temas que proponemos, temas que la doctora Heiser va renovando permanentemente a partir de la lectura que hace de los signos del tiempo, los signos de nuestro tiempo, y que ello nos lleva a estar a nosotros en una investigación permanente y actualización, y de la cual, por supuesto, los hacemos partícipes. Lo compartimos y lo discutimos abiertamente con ustedes en este espacio de conversación. Es así que, como decía al inicio, este sábado 27 a las 19 horas llevaremos a cabo la tradicional conversación con motivo de la celebración del Día del Niño, que se llama El Niño y el Amor. Mucho a partir de lo que hemos estado desarrollando después de la catástrofe que pues golpeó a todo nuestro mundo, la catástrofe del año 2020, y que sin duda que seguimos y seguiremos recogiendo efectos y consecuencias. Se trata, y no es para nada exageración lo que diré, lo hemos aquí desarrollado, se trata de una generación cuando menos seriamente lesionada y trastocada en su vida emocional, en su vida cotidiana. Y eso pues nos convoca a estar atentos y estar pues en la investigación permanente de los efectos, de las consecuencias, dar cuenta de ello y convocarlos a comprometernos con transformar nuestra circunstancia, pues por lo que justamente esto nos está produciendo. Así pues, comenzamos el día de hoy el programa en mesa redonda en el Centro de Investigación, saludando a mis colegas, que ya estamos aquí listos para armar y para continuar la conversación que inició el lunes. En los controles está nuestra querida colega Mayra González, y decía aquí en la mesa redonda está Ivette Peval, está Patricia Aguilar,
Ingrid Nissen, Valeria Reyes, Gabriela Dartis, Germán López Díaz, es mi nombre. Y en un momento más puede que esté acá nuestra colega Giselle Mendoza y por supuesto nuestra querida directora del Centro de Investigación, la doctora Silvia Heiser. Así pues, colegas, el niño y el amor, y además, no es además, sino partiendo como fundamento de lo que la doctora nos ha señalado, que es sin duda complejo de transmitir, al mismo tiempo imprescindible su transmisión, y es partir del concepto freudiano de la pulsión de muerte. Desde ahí, en días pasados, la doctora ha venido señalando la línea de trabajo y entonces pues hoy continuamos con ello. Así es que, ¿qué dicen? Tienen la palabra, tenemos la palabra para continuar hablando de el niño y el amor, desde el fundamento de la pulsión de muerte. ¿Quién dice yo? Que la definición de muerte, bueno, lo que hemos trabajado con la doctora, toca unos hilos muy sensibles en cuanto al amor. ¿Qué tiene que ver el amor con la pulsión de muerte? Me hacía yo esa pregunta y cómo de la pulsión de muerte, pero bueno, estamos por entendido que es la pulsión de muerte. Entonces, habría que primero aclarar qué es la pulsión de muerte, ¿no? Entonces, pero lo que a mí me hizo pensar, qué relación la pulsión de muerte con el amor y aquellos que uno escucha en la clínica, pero si yo no he sido amado, nunca me he sentido amado desde que nací, ¿cómo voy a amar a alguien? ¿Cómo eso es posible? Claro que es posible en la medida de que justamente de la pulsión de muerte, la pulsión de vida. Recuerdo que, bueno, en el psicoanálisis es esa ambivalencia del amor-odio. Pero, ¿qué es aquello que, pero si no soy clara, pues me interrumpe, ¿verdad? Porque estoy aquí en la creación del delirio en cuanto al amor. Porque el amor, cuando la doctora nos decía, bueno, el psicoanálisis es una experiencia de amor. Entonces, ¿cómo poder transmitir que es posible? Inclusive aquella persona que nunca se ha sentido amada, pueda ir creando el amor. El amor no es una situación dada y ya. Aquellos que sí han recibido el amor, bueno, pues ya lo recibí y ya. Yo soy amada y voy a ser amada por siempre. No es así. El amor se va construyendo, inclusive de aquellos que no se ha recibido el amor, se puede ir construyendo, pero ¿cómo? Recuerdo una paciente me decía, pero si nunca he sido amada, ¿cómo voy a amar? Pues sí, a ver cómo va a amar. Y entonces justamente empieza a ir creando situaciones amorosas en donde ya no nada más soy yo, es el otro. ¿Cómo le doy cabida al otro en mi vida? Lo que apenas voy a elaborar. Sí, con esto que dice doctora Aguilar, recuerdo que la doctora en el programa, me parece que de lunes, hace un comentario que me pareció muy bello en relación a que en el centro, digamos, lo que predomina, lo que favorecemos es una corriente amorosa, aunque el colega nos caiga gordo. Siempre va a estar ese respaldo, esa colaboración, si necesita de nuestra ayuda, de nuestro apoyo. Entonces, cuando usted comentaba, bueno, ¿qué relación tiene la pulsión de muerte con el amor? Y esta pregunta de su paciente, ¿no? De, bueno, ¿cómo voy a amar si yo nunca he amado o nunca me he sentido amada? Ajá.
Justamente este comentario me hace pensar en esa posibilidad de reconocer que hay una pulsión, esa pulsión es la pulsión de muerte y que de ahí puede, bueno, nacer y surgir el amor. Y en ese reconocimiento de que hay una pulsión de muerte y que podemos esperar que el otro se autodestruya o sea destructivo, ajá, también podemos esperar que nazca de él la nobleza, que nazca de él la amabilidad, pero sobre todo que reconociendo esa pulsión de muerte, podemos también encontrar en nosotros esas posibilidades amorosas, que no quiere decir que yo me voy a poner a amar a todo el mundo, ¿no? No, pero sí puedo tener actos amorosos y puedo decidir amar, ajá, no precisamente en específico a alguien, sino amar y entonces en mi cotidiano ir creando y construyendo todas estas posibilidades amorosas, reconociendo que la pulsión de muerte siempre va a estar ahí operando y que cuando yo la detecte tanto en el otro como en mí misma, puedo poner un límite. O sea, se va a manifestar esa pulsión de muerte en destrucción y autodestrucción. Entonces, bueno, eso para mí es sumamente importante, es sumamente de lo fino que el psicoanálisis fue investigando, desarrollando y proponiéndole al mundo. Sí, a mí ahorita que decía de que se va a manifestar después de el trabajo que hemos estado haciendo y de que es pensar en eso, eh, yo, yo caí en la cuenta de que al decir o al leer que la pulsión de muerte es aquello que se va a manifestar, yo caí en la cuenta que para mí era algo que entonces se va a manifestar. Como a futuro. Ajá, o se puede manifestar. Pero lo que fui dimensionando es que estamos habitados, vivimos con la pulsión de muerte y que eso es permanente y que eso es algo que siempre está. Claro que podría también ahorita pensar que cuando decimos se va a manifestar, bueno, es como esa pulsión de muerte se manifiesta, pero siempre está. No sé si en eso soy clara, ¿no? Pero que a mí es lo primero que me ha abierto en estos momentos un universo enorme y cómo el descubrimiento del doctor Sigmund Freud es un descubrimiento que modifica totalmente la concepción que se tiene de un ser humano y del niño. Claro. Uh-huh. Que en el niño, pues porque desde que nacemos estamos habitados por la pulsión de muerte, ¿no? Eso hace una diferencia radical de cómo se concibe el niño en psicoanálisis. ¿Sí? Ahorita que la escucho, Ingrid, y dice, usted misma se dice si se llama, o bueno, nos señala de si es clara. Entonces yo lo escuchaba y decía, bueno, me parece claro lo que usted dice. Al mismo tiempo, lo que me parece complejo y quizá no tan claro es lo que ahorita hemos venido repite y repite y repite conceptualmente hablando. Es decir, sí decimos en el campo psicoanalítico pulsión de muerte, el conceptualmente, reitero, solo que de ahí a la claridad, así como usted lo dice, o bueno, en un sentido coloquial más concreto de poder transmitir a nuestros radioescuchas, Sí. quizá en una concretud de qué es eso, he ahí la complejidad desde lo abstracto trabajado por Freud y la complejidad también para los analistas, como siempre la doctora nos convoca a, bueno, ¿cómo vamos a transmitir eso en una posibilidad de, sí, digamos, de comprensión para cualquier, como dice Freud, para cualquier lego, para cualquier no psicoanalista? Entonces la escuchaba y decía, sí, sí es clara, pero en cierta forma yo mismo escuchándola me llamaba al cómo lo vamos a transmitir.
Y bueno, usted también señalaba, también a partir del decir de Ivette, señalaba las manifestaciones, porque igualmente escuchaba en lo que nos decía Ivette, utilizaba la palabra de eh, ay, se me fue ahorita una palabra que usted repetía mucho, de reconocer. Hablaba de reconocer. E igualmente me pasaba lo mismo, ahorita que lo escuchaba decía, francamente yo me preguntaba, ¿cómo? Es decir, el reconocer y el reconocimiento de algo que en la creación misma del edificio teórico freudiano es abstracción pura. Sí, por supuesto que sí. Entonces, al hablar de reconocer, de un reconocimiento, digo, No, entreverado, ¿no? Es algo que no se ve a veces con claridad. Incluso, digamos, estando en análisis, eh, la doctora nos puede hacer señalamientos, que ella observa y que nosotros pues ni por enterados, ¿no? De que lo estamos haciendo como en automático, ¿no? Como usted lo acaba ahorita de decir, o sea, esa palabra que yo repetí, yo no me di cuenta que lo estaba repitiendo, pero usted sí. Entonces, esa importancia de la observación que un otro puede hacer de nosotros mismos, que es la observación que hace Freud del recién nacido. Ajá. ¿No? Y bueno, a partir de esa observación, como Freud nos lo transmite, ayer mismo que estábamos aquí en la clase, ayer o antier con la doctora, nos ponía el ejemplo, pues que es paradigmático en la obra de Freud, de la observación que hace del juego de un niño, así de la vida cotidiana, el juego de un niño y cómo repite unas palabras, Fort da, y es el analista, es Freud el que puede hacer una construcción, una elaboración de ello, que a posteriori, dentro de la elucubración teórica que hace, a posteriori puede alcanzar un nivel al menos suficiente en esa teoría, en la teoría psicoanalítica, de decir, digamos, he ahí, o he aquí. Y el mismo Freud, aun cuando llegue a ese punto, tiene siempre la prudencia de decir, bueno, lo puedo afirmar, mas no en todos los casos, dice, no lo puedo comprobar. Y bueno, sabemos que eso nos lleva a una discusión de la ciencia, que si del positivismo, ¿verdad? Que no vamos a entrar. Lo que sí tenemos ahorita, y es, como decía Ingrid, de las manifestaciones, y lo que la doctora nos señalaba en el programa pasado, y lo dijo muy fuertemente, es el sufrimiento de los niños, es la queja, es la soledad en los niños, en la demanda de la ausencia de un otro que acoja sus manifestaciones, que acoja esa soledad, que acoja ese sufrimiento, y cómo eso en la manifestación cotidiana, ahí sí podemos nosotros empezar a plantear una relación con qué, con lo que decimos pulsión de muerte. Cómo en los niños, en esa demanda, podemos decir auténtica de que un otro lo acoja y lo escuche, hay simultáneamente esas manifestaciones, yo pienso ahorita, como un empuje, como una inercia en el niño, simultáneamente a llevarse, por ejemplo, a situaciones de riesgo en la vida cotidiana. Y entonces ahí empezamos, digo, creo que en manifestaciones de ese tipo podemos empezar a hacer la relación de el concepto abstracto de Pulsión. de un empuje, de una pulsión de muerte en el niño original. Sí, porque aunque el concepto sea abstracto y no sea una clase de teoría lo que vamos a dar, porque no es lo que hacemos en los programas, sí podemos recurrir a la vida cotidiana y a los efectos que vemos en la vida cotidiana, en este caso en los niños, de esa carencia que hay actualmente de amor hacia los niños y de la posibilidad de ponerles un límite o de contenerlos en aquellas manifestaciones que vemos como la agresividad, como la depresión en los niños, como, digamos, los niños que ahora son incontrolables, que eso es algo que se manifiesta muy frecuentemente, que a eso le nombran TDA, que ya dijimos muchas veces que eso no existe, pero que cuando los niños van a la escuela y para las maestras no es posible controlarlos, porque son inquietos o porque no dejan de hablar o porque tienen conductas que no es estar callados, sentados, siguiendo la clase, sino que juegan o se levantan o echan relajo o lo que sea, ¿sí? Eso ahora lo ponen en esta situación de que es un niño incontrolable, ¿sí?
no necesariamente, pero sí hay niños, por ejemplo, que gritan y lloran y gritan y lloran y que no es posible contenerlos. Entonces, bueno, ahí sí podemos ver una manifestación muy clara de a qué nos referimos con aquello de la pulsión de muerte. Y en relación con el título, ¿qué es el niño y el amor? Yo pensaba en algo que ha estado trabajando la doctora, de cómo la pulsión de muerte en el niño está pura. Entonces, pues el título también es como hablar de la pulsión de muerte y el amor. Como la misma fuente, digamos, porque el amor surge de la pulsión de muerte, porque la pulsión de muerte es la única fuente de la vida psíquica, ¿no? Es el empuje constante en la vida psíquica. Entonces, ¿cómo hablar de una pulsión de muerte que uno escucha la palabra muerte e inmediatamente eso tiene una carga negativa? ¿Cómo es posible que en los seres humanos justamente de ahí surja el amor? ¿No? Y cómo en el caso de los niños, ante todas esas manifestaciones que presentan de intensidad y de descontrol, el poner un límite puede llevarlos a sentirse amados. Eso es muy importante en cuanto ahorita me hizo recordar poner límites. Y bueno, lo que habíamos comentado en otros programas, no me acuerdo, pero, por ejemplo, en aquellos niños que ya realizan actos dentro de la ley, o sea, burlando la ley, que hacen una infracción, justamente lo que piden a gritos es un límite. ¿Sí? ¿Qué pasa con el niño del preescolar o la primaria que llega? Ay, mira lo que me encontré, le dice a la mamá, es un estuche con unos lápices. Me los encontré. Mira qué bonito. Desde ahí, ¿qué hace la mamá? O lo entregas inmediatamente a la escuela porque eso no es tuyo, es un límite. O aquellas mamás, ¡ay, qué bonito! Te lo encontraste, entonces ya es tuyo. Entonces, ¿en qué? En esa actitud de la madre, vas a devolver eso porque no es tuyo. Está muy bonito, sí, pero eso no es tuyo. Ese poner un límite es un acto amoroso, ¿no? Decía Ivette, sí, hay actos amorosos que los percibe el niño inmediatamente, y uno de ellos es poner límites, ¿sí? En las escuelas, por ejemplo, aquí hay todos los objetos perdidos, ¿sí? Y ahí los ponen. Pero ¿qué pasa con aquella sudadera? Oye, esa sudadera es mía, se la ven al otro niño. Oye, no, es mía. Y entonces, ¿qué hace? Si ya la lleva el niño puesta a la escuela, ¿qué pasó ahí? ¿Qué es aquello de lo que las madres permiten? Y después eso se va acumulando, todos estos actos no amorosos, todos estos actos que no se les ponen límites, y más adelante, inclusive, empiezan con los pequeños robos. Sí, 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 sí. No nada más la sudadera porque me gustó, o la lonchera, o la lapicera, no. Ahí va subiendo de grados. ¿Por qué? Porque en mi casa no me dice nada. Yo me lo encontré. O puede que sí le digan, porque tengo una paciente que me decía muy afligida, que su hijo estaba llevándose todas las gomitas de sus compañeros del salón, y todas, tenía una bolsita llena de gomitas, de todos los compañeros del salón. Entonces, le encontró las gomitas, ella me dice, yo hablé con él, le expliqué junto con su papá, hablamos con él y regresó las gomitas. Vamos a casa de sus abuelos y la abuelita deja un anillo de oro en el baño. Y mi paciente encuentra ese anillo en el pantalón, en el bolsillo del pantalón de su hijo. Y dice, y otra vez volvimos a hablar con él y le explicamos,
Pero ella, como me lo explica, es que hablan con él, pero de forma muy en esta corriente actual de ser amigos de los hijos, ajá, de explicarle, ay, hijito, no, eso no, ya te habíamos dicho, ajá, y realmente no es hacerle vivir el límite al niño, que con estas acciones que ha estado, digamos, repitiéndose, manifestándose, ajá, con estas acciones que se han ido manifestando, pues el niño está pidiendo a gritos, pónganme un límite, pero un límite claro, un límite que para mí sea significativo, que deje huella. Ajá, que incluso, como lo comentaba una vez la doctora, esos límites que se vuelvan inolvidables, en especial en un acto tan delicado como es el robo. Ajá. Creo que, ay, perdón, Ivette, creo que en esto que nos dice, pues hay algo muy importante que estamos viendo con los niños y que es justo esa no relación con los otros. Porque, bueno, la madre habla con él, el padre habla con él. ¿En qué momento le preguntaron al niño qué sentía, qué se imaginó, qué se le ocurría con las gomitas? Es decir, ¿en qué momento escucharon al niño? Entonces creo que ahí pues también es, pues sí, algo que vemos en los niños actualmente, que no está esa posibilidad con los padres, de ellos no tienen un espacio de escucha. Claro. Uh-huh. Sí, me parece que, digamos, esto complejo que nos convoca el mismo título, el niño y el amor, es, si estamos partiendo de una pulsión de muerte que te habita y que está en todos tus actos y que desde ahí, quién sabe cómo, se puede crear o se puede experimentar o se puede vivir el amor. Me parece que lo que nos convoca todo esto en la lectura de nuestro tiempo es a darnos cuenta cómo el adulto que es el encargado de contener la pulsión de muerte en el niño, ya no se coloca ahí como el encargado de ser el creativo y el receptáculo de eso, y una vez que lo contiene, ya sea con un límite, ya sea con una claridad, ya sea con un discurso, ya sea con una estrategia, ya sea con una propuesta nueva, ya sea con un acto amoroso, o sea, pero que sea en la claridad de contener lo que en el niño habita y que es un borbotón permanente en todos sus actos. Y lo que nos encontramos ahorita es o en la línea de somos amigos y entonces lo discutimos y lo platicamos y no hay ninguna acción de compromiso con el decir del niño, con el vivenciar del niño, ni del adulto, sino se guía en un manual o en una fórmula. O también tenemos aquel en el que toma al niño como este es terco o tiene TDA o siempre es impulsivo y todos sus actos los lee desde ahí. O sea, lo que señala ahorita mi colega Mayra es justo cómo la dificultad se ha incrementado, o bueno, no sé si antes estaba en ese nivel, pero en donde uno ya no tiene la posibilidad de escuchar al otro y desde ahí que el adulto tenga muy claro que es el responsable de hacerse cargo de ese borbotón en el niño. Ahorita los adultos ya están en la línea de, bueno, es que es su derecho, él lo quería experimentar, él quería descubrir qué pasaba, y entonces ya se hizo a un ladito el adulto de lo que le toca hacer. Le toca recibir ese borbotón de intensidad en el niño por donde venga, como venga, y que el adulto sea el creativo de qué hacer con eso. A mí me parece que ese es el acto de amor. El acto de amor es que uno diga, lo recibo y por aquí, por allá, y cómo le hago y que me ponga a parir chayotes de qué hago con esta manifestación. Creo que por ahí va este esfuerzo de poder decir desde el psicoanálisis de qué amor estamos hablando, ¿no? No solamente decirlo como un límite. El límite me parece muy importante, pero creo que lo más valioso del límite, por lo menos en mi vivencia, es que atempera la intensidad de mi manifestación. El límite puede operar de muchas maneras, pero atempera esa intensidad y para mí eso es un alivio.
no sabré de dónde, es más, eso me podrá violentar con quien me puso el límite, pero hay algo en lo íntimo que se me atemperó. Entonces, si yo soy un borbotón permanente y nadie se hace cargo de atemperar eso, carajo, estoy a merced de mi propio borbotón, o sea, y ahí es donde se oculta mucho el discurso en donde yo tengo derecho ahora, ¿no? Yo tengo derecho a una pequeñita cercana, perdón, cercana a mi familia, por no decir mi sobrina, por no decir mi sobrina, me decía una vez gritando, porque no se quería meter a bañar a la hora del baño, y entonces le gritaba a su mamá diciendo, yo tengo derecho, respétame. Entonces, claro que escuché eso a kilómetros, yo estaba en la cocina, volteo gritando, regresé hecho un basilisco y le azoté la mano y le dije, aquí ningún niño tiene derechos si no cumple sus obligaciones. Y se quedó fría, porque como que no esperaba que alguien pudiera decir eso de los derechos de los niños. Y entonces le dije, es bien sencillo, en esta casa no tienes derecho si no cumples tus obligaciones. Punto. Y me dijo, te voy a acusar. Le dije, dame la mano y nos vamos ahorita con la policía. Yo me acuso de que no cumplo tus derechos y tú te acusas de que no haces tus obligaciones. Claro que se quedó fría. Se quedó fría y fue muy interesante ver que ese borbotón expresado así la tranquilizó. No hicimos las paces, no se despidió de mí, se enojó conmigo toda la regadera, pero se bañó cantando. Sí, lo que decías ahorita, Gaby, justo por el discurso, y lo sabemos desde mediados del siglo pasado, que bueno, a finales y principios de este ya cobra toda fuerza el discurso de los derechos, y los niños son los primeros que conocen muy bien ese discurso, y de ahí se agarran. Por ese discurso de los derechos, entonces se diluye la responsabilidad que la cultura tenemos con los niños, particularmente los padres. Entonces también te escuchaba en lo que ibas diciendo, ya casi al final sí lo dijiste, pero yo lo venía pensando, es que a mí me parece la exigencia a los padres hoy en día es háganse cargo, porque señalabas, claro, que tengan la creatividad, el cómo pueden tomar y ver el qué hacer con las manifestaciones de los niños, pero al mismo tiempo yo escuchaba, y si ya lo dijiste, porque yo decía, es que a mí me parece el llamado muy fuerte es háganse cargo, lo que ya no ocurre hoy en día. Ocurre mucho menos que el adulto, los padres, son quienes se hacen cargo de la vida emocional, la vida toda de los niños. Porque como bien dices, y bueno, lo que estamos planteando, Vale lo decía, si esto que estamos tratando de transmitir complejo de la pulsión de muerte, ese empuje original en la vida psíquica de los seres humanos, en el niño es de esperar, y lo vemos, es desbordado, lo desborda. Entonces, ¿quién se va a hacer cargo de eso? Y hoy, bueno, por los derechos o por muchas cosas, pues yo no, como decía Fox, yo no fui, ¿no? Todo el mundo está en el yo no fui, y urge justamente el llamar a cuentas al adulto a que se haga cargo. Y se haga cargo, como lo señalaba Mayra, del ejemplo que nos decía Ivette, en la posición de quién escucha a ese niño, del caso que nos decía Ivette, quién se sentó a escuchar, porque también usted nos transmitía en el decir de los padres, claro que desde la visión de ellos, la visión cultural, ya hicieron un juicio al respecto del acto del niño, y ese juicio dice, su acto es igual a robo. No, no es cierto, yo estoy completamente en desacuerdo. Ellos pueden nombrarlo como robo. Yo digo, eso no es un robo. Hay que escuchar a ese niño y hay que encontrar, como bien nos lo dice Freud, el sentido. Sí. Hay que encontrar qué sentido tiene para ese niño su acto, porque ni para el niño es claro el sentido de su acto. Sí, ¿qué nos quiere decir con eso? Claro. Y también ahorita yo pienso que sí se ha incrementado, como tanto en los niños como en los adultos, ese empuje hacia esa pulsión de muerte, ¿no? No hace poco también me mencionaba la doctora, a ver, díganme de las series, ¿dónde está eso presente? Y en todas está eso presente. Y bueno, sigo pensando cuando dije, ¿qué es lo de la pulsión de muerte? Ahorita, gracias a que los he estado escuchando, yo pensé que en algo
que puede dar cuenta desde mí, por supuesto, desde mi aprehensión a eso, que la pulsión de muerte, así como su nombre lo dice, sí es ir en pos de la muerte, pero de una manera muy particular, porque es a través de llevar a cabo actos, ¿no? Que van a ser justificados. Y actos que pueden ser actos, pues, no juzgados moralmente como malos, pero que sabemos que van en pos no de la vida y no del amor y no de una obligación y de, no, sino van a ser actos que van en pos de algo que desde muy niños nosotros sabemos, lo sabemos cuando algo es bueno y cuando algo es malo. Sí. Que es distinto a clasificarlos o a juzgarlos, robo, ¿no? Pero nosotros sabemos Sí. desde niños. Y también ahorita, bueno, con esto quiero decir que, ay, ¿cómo fue el ejemplo justo que una, una paciente me estaba hablando de su hija y entonces me dijo, no sé cómo a mi hija le surgió decir que su compañera no tenía a su papá porque su papá no vive con su mamá. Le dije, le surge de igual de donde a usted le surge. Es decir, el creer que los niños, por ser niños, no llegarían a pensar eso, ¿no? Como un adulto lo piensa, es el primer, digamos, no hacerse cargo de los niños. Y bueno, en ese no hacerse cargo, pues sigue nuestra cultura apoyando insistentemente en que los niños son angelitos de Dios inocentes, que son la inocencia. Y eso es lo que sigue imperando en nuestra cultura. Y bueno, a mí me parece que el compromiso de nosotros en nuestra transmisión, del decir de los analistas, es señalar cuán equívoca es esa concepción. No se trata de ahora, bueno, pues les ponemos cuernos y cola, ¿no? Ahora son todos diablos. No, no, no es ese maniqueísmo moral de bueno y malo, sino reconocer lo que constituye la dinámica psíquica en los seres humanos. Y ahorita que usted decía, Ingrid, de los actos, pensaba los actos que en la cotidianidad vemos en los niños, como por ejemplo, yo recordaba que aquí los hemos trabajado, los actos que llevan a cabo algunos niños, el niño, pongamos de unos 3, 4 años, cuando ha nacido su hermanito menor, y que de días el hermanito o de meses, es muy radical el ejemplo que pongo, pero pasa en la vida cotidiana, como el hermanito mayor lleva a cabo actos que apuntan directamente a acabar con la vida del pequeñito. Algunos muy evidentes como ponerle la almohada encima mientras duerme el bebé, o, abrazarlo con tal fuerza exactamente que lo asfixia, o ponerle el pie. Tantos actos en ese sentido que nos dejan ver esto que hemos venido trabajando y señalando de cómo ese empuje hacia la destrucción y muchos hacia la autodestrucción son la vida cotidiana de los seres humanos. Y que no estamos aquí, porque no es un juicio tampoco, y estar calificando, dar calificativos a las conductas, ¿sí? Pero sí tomar en cuenta que el niño sabe, cuando algo está haciendo mal o a qué juegan, todavía no sé si todavía jueguen a la mamá y el papá o al doctor, pero sabiendo esa situación de aquello que yo en el juego, voy a poder tocar los genitales del otro. Y que en esa situación, el niño sabe y acepta o no ese tipo de juegos. Ahora los niños, yo no sé a qué jueguen últimamente, pero ahora dicen que están aburridos.
Entonces, el estar aburridos porque no tienen su dispositivo, y es que me acordé ahorita que tu paciente, el niño que venía contigo, tenía su tableta y me dice, oye, ¿no tienes un cable para de teléfono o de tableta? Porque se le acaba la batería a mi tableta y pues yo no puedo continuar con mi juego. ¿Y yo ahora qué hago? Le dije, en cuanto llegues a tu casa, usas tu cable y conectas tu tableta, y pues continúa con tu juego. Pero a ver qué se te ocurre hacer. Mm, pues, pues estoy aburrido. Entonces, como ya después de que no tiene su dispositivo, pues ya no se le ocurren otras cosas. Finalmente se le ocurrió, porque tenemos un gatito que se llama Teo, y entonces empezó, Teo, no te vayas, ven aquí conmigo. Entonces se le ocurrió algo, hablarle a Teo. Entonces, es decir, como en esa situación de que el adulto se haga cargo, ¿sí? De todas estas intensidades de los niños, ¿sí? Y qué bueno que dice, bueno, ustedes tocan a los padres, pero ¿cuántos maestros hacen atrocidades? Hay niños muy inquietos, inmediatamente que se vaya con el psiquiatra o con ya el psicólogo, pues ya ni dicen, ¿verdad? Pero con el psiquiatra, ¿por qué? Porque el psiquiatra le va a recetar un medicamento para tenerlo bien. Con esta situación de que están las 4 o 5 horas, deben de estar callados y escuchando a la maestra o al maestro. Y cuando pues un niño está con esa inquietud de muchísimas cosas, ¿no? De saber, pero de él, de saber muchísimas cosas, porque ya las pensó, ya las imaginó, pero ahí la situación de los maestros y que no se hacen cargo de esa intensidad de los niños en el salón de clases. Y que la única salida es mandarlo al psiquiatra o al psicólogo a que lo medique a ver si no tiene TDA o tiene otra cosa. Pero pues no pone atención, no puede estar aquí. Sí, creo que, o sea, ahorita escuchando a la doctora Aguilar, digamos, me revive un impacto que en mí ha estado apareciendo a partir de todo el trabajo que vamos haciendo con los niños. Y parte de una de las actividades ha sido ir ubicando el lugar del niño en todo el recorrido histórico. Y lo que hoy puedo concluir es, desde un impacto, lo vuelvo a repetir, que el niño sigue silenciado. Todo el mundo puede decir un montón de cosas, ¿no? Hubo una época en donde se podían sacrificar, era normal, era un privilegio que se los devoraran. ¿Quién Los era? Creo que los cocodrilos. cocodrilos con los egipcios, que los pusieran a prueba para, no sé, el cambio de temperatura, por si era un buen guerrero. Es decir, siempre ha tenido un lugar particular. Después, bueno, ya me voy a venir muy para acá para no estar diciendo toda la historia, pero un momento en donde ya tienen derechos, en donde tienen un lugar social, en donde ya son parte de una comunidad, pero resulta que en todo ese recorrido el niño sigue en silencio de esa vida íntima, de esa forma de construir el mundo, de esa forma de relacionarse con otros, de esa manera de llamar a otros, y los demás siguen sin escuchar eso. O sea, lo digo con ese pesar porque sí me apena, o sea, veo a los chavos y sí digo, híjole, pues siempre han tenido recursos, ¿no? No los quiero poner en un lugar de víctima. Siempre han tenido recursos, pero sí hay una dolencia de carajo, descubramos qué universo existe ahí, ¿no? Como, vuelvo a insistir, pienso que eso es como un acto de amor, o sea, descubrir por qué particularmente agarraba las gomitas y no los lápices, ¿no? O particularmente agarró esto, o particularmente lo gritó así, o particularmente llamó a Teo, ¿no? Que a mí me parece no solo fue una ocurrencia, fue un llamado al otro. Entonces,
cómo poder ir fomentando en todos nuestros radioescuchas, en toda nuestra experiencia clínica, en todos los que están alrededor de nosotros, que hay todo por decir y que hay que escucharlo, ¿no? Sí, es muy importante porque justo ahorita estamos en un momento de las consecuencias después de la pandemia y las consecuencias en el caso de los niños después de la pandemia son atroces en el sentido de la indiferencia. Creo que es un momento de indiferencia hacia los niños que se va manifestando pues en muchas situaciones a tal grado que justo creo que al inicio de esta semana firmaron el Pacto por la Primera Infancia, como si no fuera claro que la primera infancia es lo más importante en la vida del ser humano, pero pusieron énfasis en la primera infancia, que es desde que nace un niño hasta los 6 años, y que justo en este momento la necesidad está en poner atención en esos años, porque los niños de esas edades son los que están en situaciones de pobreza realmente extrema, por poner atención en la vacunación, pedir a los empresarios que aporten dinero para hacer causa con esos niños, que tengan atención todos los niños que nacen con alguna situación de enfermedad, alguna discapacidad, como si eso no fuera, digamos, algo que desde Freud, o yo creo que desde antes, ¿sí? Pues sabemos que es central los primeros años de vida. No los 6, yo creo que el primero, el segundo, el tercero, desde que nace el niño. Sí, Germán. Fíjate, vale, es que sí tenía ya la cita, me acordaba perfecto. Al menos ahorita que dices, sí, puede que sí, definitivamente que desde antes de Freud, pero nosotros señalamos, insistimos en decir, pero la precisión, la firmeza, la puntualidad freudianas únicas en la cultura. Entonces, cuando menos hace 114 años, porque en un texto de 1910, un recuerdo que se llama Un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci, Freud dice lo siguiente en relación a lo que tú dices y es a la letra. En efecto, en los primeros 3 o 4 años de vida se fijan impresiones y se abren camino modos de reacción frente al mundo exterior a los que ningún vivenciar posterior puede ya arrebatar su significatividad. Ahí nomás. No, pues es contundente. ¿Sí? ¿Sí? En los primeros 3 o 4 años de vida. Entonces, caramba, sí está, lo conocemos, el reconocimiento y el discurso de los derechos humanos de los niños, pero en relación a lo que decía Gaby hace un momento, cuán sorda sigue siendo la cultura en realmente escuchar el decir de los niños, el sentir de los niños, el de veras. Sí, que cuando señalaba yo la cuestión de la pandemia es que yo creo que al estar todos bajo la amenaza de muerte que significaba el otro, se hizo una desconexión con el otro, ¿no? Entonces, eso ha llevado a estos niveles de indiferencia en donde ya no es solamente ojalá fuera, ¿no? El discurso de los derechos o estar en ese discurso, no, ahora es esa indiferencia en donde tanto padres y maestros lo que quieren es deslindarse de la responsabilidad y dársela a otro especialista para que se hagan cargo de los niños. Entonces, eso pues está llevando ya a cuestiones muy graves, como todas las manifestaciones que hay de abuso sexual, de abandono en los niños. Ajá. Sí. Oigan, tenemos un comentario de nuestro público Radio Escucha. Es por parte de Angie Velasco y dice lo siguiente. Un día vi a un pequeño, aproximadamente 7 años, cargando unas cajas de refresco y escuché decir, es mejor trabajar para que no sea un malviviente el día de mañana. Me asombró la acción, pero sobre todo la manera de restaurar eso que ya es un abuso. Fue el comentario de Angie Velasco. ¿Cómo ven?
Pues creo que legalmente hacer trabajar a un niño, sí, está prohibido, pero es una observación muy a primera vista. Ujú. No sé si el niño estaba contratado como trabajador y estaba haciendo un trabajo. Lo importante es el otro comentario, ¿no? De tener a un niño en un estado de ociosidad a que al menos ayude en algo, Ujú. sí, pues sí, puede generar algo mejor en el niño que esté desocupado. Pero bueno, pues si es una situación de trabajo, pues sí, eso es algo que la ley prohíbe, ¿no? La explotación infantil, pero pues desconocemos las circunstancias de por qué el niño estaba haciendo eso. Sí, en realidad en el fondo pues, no sabemos. Y bueno, Angie nos transmite un poco de la observación que ella hace. Lo impacta. Ajá, el impacto, sí, el impacto que le produce. Pero es cierto que hay bueno, en relación a lo que dices, vale, que sí, la ley pues ya lo prohíbe, cosa que siglos atrás, bueno, pues no, los niños eran como adultos pequeños y eran convocados al trabajo. Y hoy sabemos que incluso de manera ilegal son una fuente importante de trabajo, son mano de obra. Sabemos en la manufactura y en muchas cosas de esa índole. Este, lo que sí, yo pensaba también con este comentario que, vaya, ¿cuánto peso sigue teniendo hoy en nuestra cultura el hecho de la productividad, la idea de la productividad? Y entonces, si se le ve al niño haciendo algo, pues bueno, se le puede hacer el juicio de que al menos no va a ser un malviviente. Pero volvemos a que sí, ese es un juicio pues, que podemos hacer inmediato, vaya, a partir de una interpretación de un acto, pero no conocemos el fondo del mismo. No sabemos. Perdona, el comentario, ella lo hace, o es el decir del niño, No, ella lo hace. ella lo hace. Sí, Angie Velasco dice, un día vi a un pequeño, aproximadamente 7 años, cargando unas cajas de refresco y escuché decir, es mejor trabajar para que no sea un malviviente el día de mañana. ¿Eso lo ¿Pero dijo quién el lo niño? dice? No. No nos dice. Sí. Ella escuchó decir, escuché decir, no nos dice quién lo dijo, cómo. Pero ella sí hace un comentario. Y ella después dice, me asombró la acción, pero sobre todo la manera de restaurar eso, entre comillas, eso, coma, que ya es un abuso. Eso que ya es un... Bueno, igualmente si Angie puede ser más amplia en su observación, si Angie si nos puede decir mucho más ampliamente qué pensó, qué reflexión hace usted de lo que usted miró y de eso que escuchó decir, pues para nosotros sin duda será mucho mejor. que está haciendo, bueno, el comentario es un juicio, ¿no? Entonces, pues no saber, por eso yo dije, bueno, el niño lo dijo. Yo también pensé que el niño lo había dicho. Yo también. Entonces me quedé con esa idea, si el niño lo dijo, pues es otra la dimensión, a que sí el juicio lo hace un adulto, ¿no? En esa situación, miren, realmente en nuestra cultura los niños son mano de obra. Los niños siempre han trabajado, ustedes vayan a cualquier, a las centrales de abastos, a los, ¿cómo se llama? A los semáforos. A los semáforos que al niño le dan su cajita de chicles, nada más que ya camine, ahí está la masturbación. Entonces, es un trabajo, los niños siempre han sido mano de obra. Para, pues como dice la doctora, este es su pueblo de López Obrador, él siempre ha sido mano de obra. Está legalmente, sí, no está prohibido la explotación infantil, pero eso no, pues, luego muchas veces en los mercados, oiga, doñita, le ayudo con sus bolsas, y yo le cargo sus bolsas, le ayudan a uno y ya uno le da una moneda. Pero eso es un trabajo, y es un trabajo que siempre ha estado por ahí,
Y no es no es de que esté contratado o los que están trabajando, los niños que trabajan. Recuerdo que a un niño le decían, o estudias o trabajas. Entonces, como no quieres estudiar, pues te vas a ir a vender chicles al mundo. Sí. Ujú. Antes se decía así. Sí, hacer hinchitos en el supermercado. Antes, por ejemplo, sí es cierto, antes de que estuvieran los viejitos, como antes de los viejitos estuvieron los niños. No, y todos los negocios de ambulantaje y todos los negocios que se ponen de las quesadillas, de los esquites, siempre es un negocio familiar y todo mundo participa, no es así como que no porque él es niño, no, ahí está. Le entras. Y le entras a todo y como, Ujú. porque es el negocio familiar del que nos da de comer. Sí, una vez a mí me tocó que fui a comer unos taquitos y era un negocio familiar. Y el chavito, o sea, bien, pues, ¿qué tendría? Yo creo como unos 10, 11 años. Estaba de meserito. Entonces se acerca pues ya había yo terminado de comer, se acerca a hacerme la cuenta y la hace mal. Entonces yo lo corrijo y me dice, sí, 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 es eso, pues no sé qué, bueno, ya. Le pago, pero digo, qué confianza, o sea, yo creo que sus padres, ¿no? O sus familiares que lo pusieron ahí de meserito dicen, bueno, a lo mejor no sabe hacer las cuentas, pero que empiece. Vamos a perder Que empiece. Ya, algún día lo obsesionamos. Sí. Ya, ajá. Y ya le entenderá las cuentas, ya las hará bien, pero está esa confianza, ¿no? Y sí, como usted dice, los niños son requeridos, los niños siempre apoyan y están ahí, aunque legalmente, pues no, esté prohibido. No, bueno, y a la fecha, pues mucha gente que conocemos que hace los oficios que tanta necesidad tenemos, el carpintero, el zapatero, el sastre, pues, los oficios que hacemos las personas cotidianamente, muchas personas, pues son gente, hoy al que conocemos así que hace ese oficio, pues comenzaron de niños. Sí. Comenzaron porque el padre tenía el taller y entonces empezaron en la ayudantía al padre. Quisieran o no, sabemos que muchas veces el papá decía, órale, pásame esto, arrímate y haz lo otro y aprende y órale, y pon atención y entonces pues el niño claro que desarrolla el oficio. Sí, sí, apenas estaba viendo una entrevista que le hicieron a un señor que ahorita es millonario, que es un caso de éxito. Él dice que vivía en la frontera del país y se pasaba al otro lado a bolear zapatos. ¿Qué él era bolé? ¿No? Boleaba zapatos. Y que a partir de ahí, bueno, lo fue jalando gente para igual darle un mejor trabajo y todo. Y bueno, y que de ahí él viene, ¿no? Y ahorita ya es millonario. Pero sí, o sea, realmente los niños siempre, como usted dice, han estado presentes en estos oficios, ¿no? Si el papá era carpintero, el hijo también, ¿no? Sí, y así, exacto. Sí, Ujú. sí, claro. Oiga, llegó un comentario más de parte de nuestra radioescucha, Lee Orozco, y nos dice lo siguiente: saludos a todas y todos. Un gusto poder acompañarles en vivo. Ya había visto que estaban de regreso, pero no había tenido oportunidad de escucharles. Hoy sí. Ay, qué bueno, qué gusto saber de usted. Sí. Gracias. Venga la conversación. Sí, qué bueno que lo dices, ¿vale? Sí, Lee Orozco, Angie Velasco, no sé, Alma Flowers y todos quienes nos escuchan, que nos conocen, sí, sin duda que es momento ya ahorita que nos llamen y aparten su lugar para este sábado 27 a las 19 horas, porque saben que el auditorio del centro es pequeño, entonces hay que reservar su lugar de una vez. Y además es muy importante porque es una conversación. No es que vamos a exponerles esto de la función de muerte. A dar cátedra. Vamos a decir, bueno, y el amor es así. No, el amor realmente, mire, el niño es muy, percibe y siente cuando el adulto es verdadero o no. No se lo va a poder decir, ay, eres un mentiroso. Quizás hay niños que sí pueden decir,
eres un mentiroso, me dijiste que ibas a venir por mí para ir al fútbol y no veniste. Eso, si usted no puede prometer algo al niño y no cumplirlo, tiene que hablar del por qué no lo cumplió. Promesas no cumplidas, hay que hablarlo, porque se les queda muy grabado, es que en mi partido de básquetbol nunca fuiste. Entonces, vengan a la conversación, porque en esa conversación, realmente, como su nombre lo dice, conversación, nos puedan ustedes aportar sus vivencias al respecto, al respecto de los niños, ¿sí? En esas situaciones en donde es importante también, bueno, te comentaba Germán que a lo mejor también sería importante que habláramos sobre el psicoanálisis con niños, porque es ese espacio en donde sí se le escucha al niño. Cuando se siente escuchado, bueno, es inclusive para él, es una tranquilidad. Por fin alguien me escucha. Sí, y ahorita que lo dice doctor Aguilar, la radical diferencia que es decir, como usted lo dijo, psicoanálisis con niños. Aquí en más de una ocasión la doctora lo ha señalado, como pues eso es, reitero, radicalmente distinto a, por ejemplo, la concepción común que circula, es decir, psicoanálisis de niños, o las terapias y las psicoterapias de niños, y que sabemos que pues se utilizan recursos como el juego, el dibujo y otros recursos tal cual, que son llevados a una interpretación por parte de quien los recibe. Y bueno, desde ahí, pues, apuntar que es el fin que tienen permanentemente esas psicoterapias, apuntar a una suerte de reeducación del niño. Porque si el niño ya llegó al espacio terapéutico, está mal. O algo tiene mal, o algo hay que corregir, hay que reeducar, hay que reorientar, todo eso. Es decir, hay una cuestión negativa en el niño, ya porque puso un pie aquí, y que por lo tanto, pues asumen que se tiene que corregir, Bueno, es que ahí modificar. tenemos que crear una cultura, porque así llegan. Sí. Llegan porque están mal, porque le pegaron, porque jalaron, porque robaron, porque ta. La misma cultura así los inserta. Y no cabe ahí la aclaración con el mismo niño. ¿Cómo introduces en el niño que él sabe que te trajeron porque le pegaste a la hermanita, pero en realidad lo que queremos es escucharte, ¿no? O sea, es también hacer un llamado a poder crear una cultura del cuidado emocional, como muy bien fue una creación de la doctora Heiser unos años atrás y que ha sido una campaña muy importante acá en Ciel, de crear cultura en donde uno pueda insertar la dinámica psíquica y el encuentro con el analista, no necesariamente porque algo está mal, sino porque hay algo que decir de eso que a mí me acontece. Hay algo que decir, no solo el fenómeno que todo el mundo puede ver y encontrar, sino que yo tengo algo que decir, inclusive no sé qué, pero que de eso podamos crear una cultura, porque es verdad, hoy los niños llegan solo porque algo está mal, porque hicieron algo mal y porque su acto fue calificado de una manera. Sí, o también muchas veces es en función como si fuera algo de prevenir que los niños ante, no sé, por ejemplo, el divorcio de los padres, la separación de los padres, prevenir, ¿no? Que no vayan a, bueno, sí hay palabras, ¿no? No vayan a culpar a uno de los padres o porque yo fui la que te quitó al padre o a la madre, ¿no? Es más en función como de una prevención y no necesariamente de una cultura en donde claro que todo va a tener efectos, pero no tienen que ser esos.
que los padres viven, ¿no? Ujú. Hacemos un pequeño silencio, sí, que es significativo, es de llamar la atención, porque viene para acá la doctora Heiser, y entonces, Ya me están anunciando. sí, doctora, es que ocurre un detalle, se lo comento, que Sí. estamos en el programa, por supuesto, y vemos que ya viene usted hacia acá, y entonces de forma natural hicimos un silencio. Ah, Y y entonces, trampa. sí, Híjole, es que no pude hablar con otras cosas y dije, no, pues adelanto, adelanto, aunque sí, me cuesta trabajo dejar el programa. el desarrollo, así como lo propuso desde el lunes, tomando como centro el título para nuestro próximo evento del sábado, que es El niño y el amor. Y como fundamento de ello, también la línea que usted nos ha señalado en los programas de esta semana, que es partamos desde la pulsión de muerte. Es decir, poder señalar como fundamento psicoanalítico en el psicoanálisis la pulsión de muerte como el empuje, digamos, el empuje originario en los seres humanos y que por lo tanto, hablando del niño, que tenemos el compromiso de hablar del niño, no podemos no partir de ahí, es decir, de la pulsión de muerte como ese empuje, esa fuerza constitutiva en los seres humanos y desde dónde, entonces, si nos vamos a plantear el amor y otras manifestaciones posibles en los seres humanos, pues no sea no considerando justamente la pulsión de muerte. Bueno, es un término fuerte. Primero que nada es un término fuerte, es un término al cual podríamos decir que aunque el pueblo de México, por lo que sea, es chinga tu madre, por lo que sea, por sencillo que sea el asunto, es chinga tu madre, sea con el claxon, sea con la palabra, sea con el pensamiento, sea con el deseo, pinche vieja cabrona, chinga tu madre. Bueno, independientemente de que ese es el pueblo de México, y hay que nombrarlo porque nos pertenece, porque formamos parte de él, aunque se va, digamos, estratificando, que no es conveniente el hablar de esa manera. A los niños se les aconseja desde muy pequeños que no es conveniente usar malas palabras. Bueno, en el lenguaje no puede haber buenas palabras y malas palabras, sino palabras. Y la palabra chinga tu madre, ¿sí? Es muy clara, porque viene del verbo ceñir, chingare, ¿sí? Chingar, ceñir, apretar, ahorcar. Entonces, ve y ahorca a tu madre, es decir, ciñe a tu madre, desquítate con tu madre la violencia y la rabia que el mundo exterior te provoca. Entonces, sí, es un término fuerte. De hecho, los lacanianos, que indudablemente son veneradores del lenguaje, y el lenguaje va a pasar. Sí, les tenemos nuevas a nuestros colegas lacanianos. El lenguaje va a pasar. No alcanza para lo que el psicoanálisis del siglo XXI requiere. Por ahí unos colegas de una institución presentaron en una ocasión en la televisión con este hombre cacaraquero, porque cacaraquea, ¿sí? Ajá, que puede ser muy antipático o simpático. Simpático para un cierto tipo de público, ¿no? ¿Sí? Y en ese programa, que es un desgarriate de programa, ¿sí? Porque es así como una salsa mexicana mal hecha, ¿no? Una cosa es una salsa exquisita, molcajeteada, que viene siendo martajado, el jitomate, la cebolla, el ajo, el chile verde, que todo se ha asado previamente, y se martaja en el, ¿cómo se llama este? En el ¿qué? Molcajete. En el molcajete. Una cosa es eso, que es tradicional, prehispánico, exquisito, en fin.
que podemos disfrutar, y otra cosa es hacer un programa de televisión martajado. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque no se puede meter un programa de televisión al molcajete. Sería bueno hacerlo, y eso no estoy en contra, pero meterlo a la mortaja, ¿sí? Amortajar, no a la mortaja, amortajear, pues no. Bueno, ahí fue donde encontraron un espacio para presentar un libro que tiene que ver con el psicoanálisis en el siglo XXI. El siglo XXI entonces marca, no en lo trascendente, afortunadamente, sino en lo más cotidiano de lo que Freud habló de la sexualidad infantil, marca el siglo XXI que de eso ahora, que estaba oculto, que había pudor, que se excluía del diario vivir, ahora es, ¿sí?, las leperadas de los niños de barrio, en donde te lo meto, te lo saco, y tu culo y tus nalgas, y bueno, se traen un lenguaje florido en relación a la sexualidad. Siendo así las cosas, nos damos cuenta que finalmente el lenguaje va a pasar. Los lacanianos van a tener que enfrentar que el lenguaje no puede dar cuenta de lo complejo de lo psíquico, y mucho menos de lo que Freud descubrió, mucho menos, y de lo que Freud fue capaz de crear. La sexualidad infantil. La sexualidad infantil. Entonces, la sexualidad infantil hay que estudiarla detenidamente, hay que vivenciarla en uno mismo. Por eso los analistas primero llevan entre 10, 14 y 20 años de análisis personal, para que puedan estar en posibilidad de escuchar la complejidad de la sexualidad infantil. Porque la sexualidad infantil no se desarrolla como los dientes, como los huesos, como el pelo, en fin, sino es la misma con la que uno nace y con la que uno se muere, ¿sí? Recordaba yo hace poco con mi colega Gaby Dartis cómo su padre, antes de morir, en donde tenía ya los pulmones negros, dijo: oigan, por favor, un cigarrito, ¿no? ¿Sí? Por favor, denme mi cigarrito. Y además de que lo fumó el señor, fue genial porque dijo: abran la ventana para que salga el olor. Es decir, no quiero ser grosero con lo que sé que está prohibido en mi casa, y sobre todo en la recámara. Santo Dios, ¿no? Entonces abran la ventana para que el olor del cigarro, que puede molestar a mis hijos, a mi mujer, ¿sí?, salga. Pero a mí denme mi cigarro. Bueno, eso es lo que Freud descubrió en relación al empuje, a lo que usted decía, al empuje, a lo imposible de detener, de que ese placer que el papá de mi colega, ¿sí?, tenía al respecto de fumar, puesto que tenía los pulmones negros, ¿sí? Entonces, ese último placer de fumar, él lo pidió, aunque él ya sabía que se estaba muriendo. Ya estaba en un proceso de agonía, quiero decirles. Entonces, eso es de lo que da cuenta Freud. Ese es el empuje de la sexualidad, de la pulsión de muerte, que está, digamos, absolutamente ligada a ese empuje imposible de frenar, de alcanzar en los últimos momentos de la vida, ¿sí?, un placer erótico, un placer sexual. El señor tenía felizmente los pulmones negros, y no murió por la cuestión pulmonar, no, fue por la excesiva cantidad de quimioterapia que le pusieron, porque tenía un cáncer en un lugar terriblemente doloroso, ¿sí? Y el cirujano, oncólogo, que es una eminencia, ¿sí?, requería que lo redujeran para no perturbar tanto
a lo que estaba comprometido en ese lugar, porque estaba entre el estómago Y el esófago. y el esófago. Ujú. Entonces es un lugar muy delicado y sobre todo sumamente sensible. Por ahí pasa el bolo alimenticio que va a caer a los procesos estomacales. Bueno, entonces lo venció el cáncer por la cantidad de quimioterapias, pero las quimioterapias acabaron con su organismo, acabaron con él y llegó a 20, ¿qué? A 27 kilos. A 27 kilos, que bueno, no es sostenible. Cuando lo comentaba yo el otro día con el doctor Daniel, me decía, bueno, pero es el peso de un niño. Exacto, por eso, porque llegó a ese peso, podía pedir su nivel de placer más grande. ¿Me da, por favor, mi cigarrito? Ajá, y por supuesto que se lo dio. Entonces, de eso es de lo que se trata la pulsión de muerte. Y hay que decirlo, ajá, aunque suene muy fuerte, pulsión de muerte, empuje a que la satisfacción erótica sea hacia la muerte. Eso quiere decir pulsión de muerte. En el ínter de todo esto, de la pulsión de muerte, deviene la pulsión de vida, deviene la pulsión de amor. Pero los seres humanos deciden. Son ellos. No es, digámoslo fuerte. Lo circunstancial es tener papá y mamá, pero son una circunstancia. Y se ha dicho y se ha pregonado que dependiendo de los padres y del ambiente en el cual uno se desarrolla, uno puede ser excelentísima persona o un desgraciado criminal, ratero, ¿sí? Blanco de sentimientos en cuanto a que no le cuesta asesinar. Bueno, no es así. El matar a otro, el psicoanálisis da muy bien cuenta de por qué se convierte en una posibilidad placentera. Vaya placeres que puede escoger el erotismo, o sea, la sexualidad humana. Bueno, de eso precisamente vamos a hablar el sábado próximo y que consideramos que es sumamente importante que los padres, dueños y señores de su paternidad, ¿sí? Acudan a escuchar aquello que solamente el psicoanálisis ha verbalizado desde hace muchos años, casi un siglo, ¿sí? Y que es menester ponerlo ahora, en el siglo XXI, en acto. Simplemente que circule, y que circule para beneficio de los niños que también saben decir cuánta leperada se les ocurra, ¿sí? Y de los adultos que en el tráfico le mientan a uno la madre con sencilla placidez. Ajá. Y a las mujeres les encanta decirles viejas pendejas, viejas pinches. Pinche vieja es la frase con la cual los señores que se molestan de que las mujeres manejen, por cómo manejan, ¿sí? Se enojan. Y entonces les dicen, las tratan desde su corazón, ¿sí? Desde la intensidad de su alma más profunda de esa manera. Siguen su camino ya muy contentos de haber podido degradar a la mujer, sí, de esa manera. Ese es el trato del pueblo mexicano. Entonces no seamos hipócritas. Bueno, yo con esto cerraría, ¿sí? Y entonces los esperamos el sábado. Ya saben que nuestro auditorio es pequeño, entonces lleguen a tiempo. Se inicia a las 7, ¿sí? Generalmente damos 15, 20 minutos de ventaja para que los más atrasados por la cuestión del tráfico puedan llegar. Bueno, pues es todo. Sí, doctora. Sí. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.